Ahora sí. Bueno, maestros, nuevamente buenas noches con cada uno de vosotros. Ya en esta sesión 4, lo que corresponde trabajar son los siguientes temas, ¿no? Va a ser una sesión un poquito larga, muy conceptual, pero trataremos de hacerlo también un poco práctico esta situación para que ustedes lo puedan plasmar todo lo que vamos a aprender en una respectiva actividad de aprendizaje, ¿no? Que es el objetivo. ¿Ya, maestros? ¿Cuáles son los temas que vamos a desarrollar esta noche? Son los siguientes, ¿no? El enfoque del área de comunicación. Vamos a ver la competencia 1 que se refiere a la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. Vamos a ver lo referente a los procesos didácticos que permiten el desarrollo de esta competencia, de esta primera competencia que vamos a trabajar, que es la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. ¿Ya, maestros? Es lo que vamos a trabajar la noche de hoy. En ese entender, nuestro propósito para esta noche es conocer el enfoque del área de comunicación, la competencia se comunica oralmente en su lengua materna y los procesos didácticos que permiten su desarrollo en la facilitación de aprendizajes. ¿Ya, maestros? Vamos a esta primera parte. Enfoque del área de comunicación. En este primer momento, maestros, el objetivo va a ser que nosotros entendamos cuál es el rumbo, cuál es la ruta, cuál es el camino, cuál es el objetivo que nosotros deberíamos lograr en el área de comunicación, ¿ya? Esto que sea el cimiento, la base, para que nosotros entendamos el objetivo. En caso nos sorteen, nos designen, en este caso desarrollar una actividad de aprendizaje en el área de comunicación. ¿Ya, maestros? Entonces, a ello nos vamos a enfocar. Entonces, ¿a qué se refiere, profesor? Creo que están intentando ingresar, ¿no? ¿A qué se refiere, profesor? Exactamente. ¿A qué se refiere, profesor, el enfoque que sustente el desarrollo de las competencias en el área de comunicación? Lo que vamos a analizar es lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es el camino, cuál es la ruta, cuál es el propósito, cuál es la meta que tiene todo el área de comunicación? Y miren lo que nos dice la teoría. La teoría nos dice lo siguiente. En el marco metodológico y teórico que orienta el proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de comunicación corresponde al enfoque comunicativo. ¿Esto qué quiere decir? Que el aspecto fundamental del desarrollo de todo el área de comunicación radica en algo fundamental, que es la comunicación. ¿A partir de qué, profesor? Por ejemplo, a partir de un diálogo, ¿no? A partir de una exposición, a partir de un debate, a partir de escuchar un texto oral, a partir de contar una anécdota, a partir de, por ejemplo, ver una mesa redonda. Entonces, el enfoque, la base, el objetivo del área de comunicación es fundamentalmente la comunicación, el intercambio de comunicación a través del diálogo, de un mensaje escrito, de un mensaje oral. Ya, maestros, a ello nos tenemos que enfocar. Y nos dice lo siguiente. Este enfoque desarrolla competencias comunicativas a partir de usos y prácticas sociales del lenguaje, situados en contextos socioculturales distintos, ¿no? En contextos socioculturales distintos. ¿Y cuáles serían estos? Miren, vamos a analizar algunos aspectos. El primero, el aspecto de una característica de este enfoque es comunicativo. ¿A qué se refiere? Porque su punto de partida, me dice la teoría, es el uso del lenguaje para comunicarse con otros. Entonces, maestros, por ejemplo, el desarrollo que vamos a tener la noche del día de hoy se va a enfocar fundamentalmente en esto, porque la competencia se comunica, fundamentalmente se orienta al aspecto del diálogo, de la conversación, del debate, también lo diré a partir del intercambio oral. ¿Sí, maestros? Tiene un aspecto, lo diré así, de característica comunicativa. Lo siguiente, miren, me dice que se consideran las prácticas sociales del lenguaje. ¿Por qué? ¿Por qué se consideran las prácticas sociales del lenguaje? Porque la comunicación se produce cuando las personas interactúan entre sí al participar en la vida social y cultural. Entonces, el hecho
de que uno de mis estudiantes, por ejemplo, cuente una determinada anécdota, en ese aspecto tan pequeño yo puedo observar el desarrollo de la competencia se comunica. ¿Por qué? Porque la comunicación, el aspecto del área de comunicación se enfoca en eso, se sustenta en eso, en la comunicación, en el intercambio entre personas. Y este intercambio de un diálogo, pues es el intercambio en el fondo de un aspecto social, de un aspecto cultural. ¿Ya? ¿Qué más me dice? Enfatiza lo sociocultural. ¿Por qué? Porque estos usos y prácticas del lenguaje se sitúan en contextos sociales y culturales específicos. ¿Ya, maestros? Entonces, ¿qué podemos decir? Características importantes del enfoque de comunicación. Es comunicativo, considera prácticas sociales del lenguaje y enfatiza lo sociocultural. Sigamos avanzando. Vamos a ver. Creo que están intentando unirse. No, estamos bien. Vamos a ver. No se ve la pantalla, maestros. Aquí la maestra Lizeth me dice que no se observa. ¿Los demás maestros pueden observar de manera clara la pantalla? Vamos a ver. Sí, profesor. Excelente. Sí, Entonces, maestra Lizeth, siempre hay estos inconvenientes con la conectividad. A mí también me pasó el anterior sábado. Entonces, puede salir un rato de la reunión y nuevamente ingresar. Y seguro que ahí se va a solucionar ese inconveniente. Listo. Entonces, ahora sí, ya nos enfocamos de un aspecto general, que es el área de comunicación, a un aspecto más específico, que sería la primera competencia que vamos a analizar, que sería la competencia, se comunica oralmente en su lengua materna. ¿Ya? Listo. Miren, ¿a qué hace referencia esta competencia? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son las capacidades que me ayudan a desarrollar esta competencia? Lo vamos a analizar ahora. Competencia. Se comunica oralmente en su lengua materna. Y la teoría me dice lo siguiente, ¿no? Esta competencia se guía en el proceso activo de la construcción del sentido de los diversos tipos de textos orales. Profesor, ¿hay diversos tipos de textos orales? Por supuesto que sí. Podemos tomar en cuenta, por ejemplo, un diálogo, ¿no? También podemos considerar, por ejemplo, un debate. También podemos considerar la declamación poética como un texto oral, una narración, por ejemplo. Entonces, todo ello es pues el sustento de esta competencia. Se comunica oralmente en su lengua materna. Porque me dice, miren, tiene que ver con un proceso activo de construcción del sentido de los diversos textos orales, ¿no? El debate, la declamación, el diálogo, la mesa redonda, la conversación y demás, ¿ya? La exposición, obviamente, ¿no? En los cuales el estudiante participa de forma alterna como hablante o como oyente, ¿no? Entonces, en el aspecto de la competencia se comunica, generalmente vamos a tener estos dos elementos importantes. El estudiante que habla y el estudiante que escucha. Y estos roles se intercambian, lo diré así, generalmente, ¿no? De un momento a otro, ¿no? Imprevisto. ¿Qué más me dice? Vamos a seguir viendo, ¿no? ¿Qué más me dice? Esta competencia brinda la posibilidad de usar el lenguaje oral de manera creativa y responsable, ¿no? La comunicación oral es una herramienta fundamental para la constitución de las identidades y el desarrollo personal. Y esa es la esencia, ¿no? Este es el trasfondo de esta competencia. Que los niños, a partir de este intercambio oral, pues ellos construyan sus identidades y en consecuencia su desarrollo personal. ¿Ya? A eso se enfoca. ¿Qué más tenemos? Ahora, ya nos vamos a un aspecto un poco más disciplinar, ¿ya? Más disciplinar. Y me dice, mire, la competencia se comunica oralmente en su lengua materna, implica la combinación de las siguientes capacidades, ¿ya? Esta competencia se comunica oralmente en su lengua materna, es una de las competencias que tiene mayor cantidad de capacidades que se desarrollan. Miren, tenemos, por ejemplo, la capacidad obtiene información del texto oral. ¿Y a qué hace referencia esto? Hace referencia, por ejemplo,
a recuperar información explícita o a extraer información explícita. ¿A partir de qué, profesor? Por ejemplo, a partir de un texto oral, ¿no? De un texto oral, de diversos tipos de textos orales, una poesía, una narración, un cuento y demás. ¿Ya? La segunda capacidad que me ayuda a desarrollar esta primera competencia la denomina infiere e interpreta información del texto oral. ¿Y a qué hace referencia, profesor? Hace referencia, por ejemplo, a la deducción de información del texto oral o a interpretar el sentido del texto. ¿Eso qué significa, profesor? Cuando, por ejemplo, un niño desarrolla una determinada narración, ¿no? El estudiante que escucha, pues puede interpretar esa determinada narración. Y en eso, por ejemplo, se desarrolla esta capacidad que es infiere e interpreta información del texto oral. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo siguiente, ¿no? Dice, adecua, organiza y desarrolla las ideas en forma coherente y cohesionada, ¿no? Importante esta parte. Porque miren, dice, expresa ideas adaptándose al propósito. Hay un aspecto importante que ahorita lo vamos a analizar ya en los procesos didácticos de manera específica. Miren, me dice que todo texto oral que uno empieza a desarrollar tiene que tener un determinado propósito, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero contar a mis niños una determinada narración, esa narración tiene un propósito, tiene un objetivo, que por ejemplo contarles una determinada historia o puede ser enseñarles una determinada reflexión a partir de él. Y lo mismo sucede pues con los niños. Cuando ellos construyen un determinado texto oral, tienen que nosotros tenemos que guiarlos para que ellos tengan un propósito de ese determinado texto oral. ¿Ya? Y miren, también me dice expresa ideas en torno a un tema. Siempre hay un motivo por el cual nuestros niños se van a comunicar, ¿no? Y nosotros somos los que en una determinada actividad de aprendizaje generamos ese tipo de ideas, ese tipo de temas. Si yo, por ejemplo, quiero que mis niños cuenten algo curioso que les ha ocurrido en el Día del Estudiante, pues guiaré a mis niños en mi actividad de aprendizaje para que ellos puedan contar esa determinada anécdota. Vamos viendo, y esa es nuestra función, guiarlos para que ellos cumplan un determinado propósito, pues que es que nosotros hemos planificado en nuestra actividad de aprendizaje. ¿Ya, maestros? El término que vamos a utilizar esta noche va a ser actividad de aprendizaje, que algunos de nosotros lo conocemos como sesiones de aprendizaje. Nosotros, por ejemplo, en la institución que yo vengo laborando, somos 6 docentes del primer grado, pues, ¿no? Y nosotros trabajamos de manera colegiada a partir de una determinada editorial que nos envía prácticamente redactada nuestras sesiones de aprendizaje. Nosotros trabajamos con sesiones de aprendizaje, pero para este proceso de nombramiento, el nombre técnico que le han puesto son actividades de aprendizaje. ¿Ya, maestros? Ese es el término que vamos a utilizar. Sigamos avanzando. Tenemos la siguiente capacidad. Dice, utiliza recursos no verbales y paraverbales en forma estratégica. ¿A qué se refiere, profesor, ello? Por ejemplo, emplea recursos no verbales. Y dentro de los recursos no verbales, por ejemplo, están los gestos, las muecas, los movimientos, el desplazamiento y demás, ¿no? Por ejemplo, la noche de hoy yo voy a hacer un ejemplo de actividad de aprendizaje, ¿no? En referencia a niños del primer grado, pues ese es el contexto actual en el cual yo me desenvuelvo. Y en ahí, por ejemplo, yo no podré evaluar, por ejemplo, mucho o lo diré así, con detalle, por ejemplo, el aspecto de los gestos de mis niños. ¿Vamos viendo? Pero si yo hago, por ejemplo, una actividad de aprendizaje para niños del sexto grado, pues ya ahí seré un poco más minucioso, por ejemplo, en esto de los recursos no verbales. Cómo ese estudiante se desplaza, cómo modula la voz y demás, ¿no? Siempre nosotros tenemos que ver ese tipo de situaciones. Ya, maestros, en la mañana yo les compartí un conjunto de sesiones de aprendizaje que ustedes lo pueden ir revisando y analizando, ¿no? Y también, obviamente, lo vamos a hacer conmigo. ¿Ya, maestros? ¿Qué más tenemos? Emplea recursos
paraverbales. Y dentro de ello, por ejemplo, miren, de los paraverbales está el tono de voz, la modulación de la voz, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo en mis niños del primer grado, por ejemplo, esto de los recursos paraverbales, pues no los valoraré a detalle, porque ellos recién están en ese proceso. Lo que me interesa, por ejemplo, lograr en mis niños del primer grado es que ellos se comuniquen a partir, por ejemplo, de contar anécdotas, de declamar una poesía, por ejemplo. Pero ya esto de los recursos paraverbales como el tono de voz, pues ya lo evaluaré en grados superiores, por ejemplo, ¿no? Segundo, tercero, cuarto grado, por ejemplo. Entonces, siempre nosotros tenemos que ver el contexto de nuestros estudiantes, ¿ya? Sigamos avanzando. Tenemos también lo que sería la capacidad interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. ¿A qué hace referencia esto, profesor? Mire, dice, intercambia roles de hablante y oyente. Y esto va a ser pues algo normal, ¿no? En nuestra sesión de aprendizaje, en nuestra actividad de aprendizaje, en nuestra labor diaria. Niños hablan, niños escuchan, nosotros hablamos, ellos nos escuchan, ellos hablan y nosotros escuchamos, ¿no? Intercambiamos ese rol de hablante y oyente. Y por último, tenemos la capacidad que se denomina reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral, ¿no? Siempre es importante esto. Por ejemplo, lo que hemos dicho, cada texto oral va a tener un propósito, un motivo, un porqué de ese texto oral. Y a partir de ese objetivo, de esa narración, de esa anécdota, nosotros pues tendremos que analizar y reflexionar en referencia a ese texto oral, ¿verdad? Por eso me dice, miren, que esta capacidad se sustenta en comparar aspectos formales del texto con su experiencia, ¿no? Si yo le cuento, por ejemplo, una moraleja a mis niños, ¿no? Entonces ellos analizarán si es buena, es mala y de qué trata, por ejemplo. Y con ello ya estaría logrando esta capacidad que reflexiona, evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral. ¿Ya, maestros? Hasta aquí. Sigamos avanzando. Con ello, pues concluimos esta parte de lo que sería el área, el enfoque y la competencia. Ahora, tenemos que recordar que cada competencia se desarrolla en referencia a un determinado proceso didáctico. ¿Ya? No lo vamos a confundir, maestros. Procesos pedagógicos con procesos didácticos. Esta partecita para recordar. Aquí les muestro, maestros, espero se esté observando en la pantalla, una propuesta de estructura de actividad de aprendizaje. ¿Ya, maestros? Vamos a ver, esto yo lo he generado a partir pues de mi realidad, ¿no? Aquí, ¿no? Ustedes ven la institución en la cual yo laboro, el ciclo, que sería tercer ciclo, el grado, primero, sección A, el nombre del docente, la fecha, lo he puesto de manera general, y el título de mi actividad. Miren, el ejemplo lo voy a tornar en esta noche en referencia a declamamos una poesía. Ese sería el título de mi actividad. ¿Ya, maestros? Esta estructura esta propuesta de estructura de actividad de aprendizaje se los voy a enviar, ya, maestros, y vemos esta parte, ¿no? Aquí quiero llegar. Miren, dentro de esta propuesta yo considero lo siguiente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los momentos de la actividad. Recordemos que una actividad de aprendizaje se tiene generalmente 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre. Y los momentos de una actividad son comunes a todas las áreas. ¿Ya, maestros? Y también tenemos lo que serían los procesos pedagógicos. ¿Ya? Y estos procesos pedagógicos sabemos, maestros, que son recurrentes. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, ustedes en estos momentos ven la motivación, ¿no? La motivación. Y esta motivación, pues yo lo considero en esta estructura en un primer momento. Pero recordemos que al ser los procesos pedagógicos recurrentes, pues la motivación lo puedo desarrollar al inicio, a la mitad de mi sesión y al final, de acuerdo al contexto y a la realidad y cómo se esté desenvolviendo mi sesión. ¿Ya, maestros? Pero ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a lo siguiente, ¿no? Que tanto los momentos de una actividad como los procesos pedagógicos de una actividad son comunes, ¿no? Son comunes
a todas las áreas. Comunes a todas las áreas. ¿Ya? Entonces, profesor, ¿qué me quiere decir usted? Mi objetivo es decirles y que nosotros juntos entendamos esta noche que pues la motivación, recuperación de saberes previos, la problematización, la gestión y desarrollo, el aspecto de la metacognición, la evaluación y las actividades de extensión, pues las desarrollamos en todas las áreas, ¿verdad? Pero aquí viene lo que vamos a desarrollar esta noche, que serían los procesos didácticos. Y esos procesos didácticos responden a una determinada competencia. ¿Ya, maestros? A eso quería llegar. Sigamos avanzando. Vamos a ver, creo que hay maestros que se quieren unir. No. Vamos a ver. Por supuesto que sí, maestra, no se preocupe. Sí, sí se está grabando la sesión, maestra Lisette, ¿ya? Maestra Sara, no se preocupe, todos estos materiales se los vamos a enviar terminada la clase. No tienen por qué preocuparse, maestros, de los materiales, ¿sí? Solo les puedo recomendar que tomen algunas capturas de las anotaciones que estoy haciendo, ¿no? De los pequeños subrayados y demás. ¿Ya, maestros? No se preocupen de ello. Listo. Ahora sí, ahora vamos a esto específico, que son los procesos didácticos que permiten el desarrollo de esta primera competencia que estamos analizando, que sería la competencia se comunica, ¿no? Se comunica oralmente en su lengua materna. Se comunica oralmente en su lengua materna. ¿Ya? Vamos a ver. Y aquí tengo una preguntita importante, ¿no? Miren. Ya sabemos que vamos, digamos, ¿no? Ya nos llegó la carta de notificación en donde nos diseñan o nos reseñan que vamos a tener que desarrollar la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. Y seguro que la primera pregunta que yo me voy a hacer es la siguiente, ¿no? Vamos a ver, vamos a admitir, ¿no? Seguro que una de las primeras preguntas que yo me voy a hacer es, ¿en qué situaciones evidencio yo la competencia se comunica? Cuando yo noto que estoy desarrollando, que estoy generando espacios para desarrollar la competencia se comunica. Y respondamos esta pregunta. Mire, preguntita. ¿En qué situaciones evidenciamos la competencia se comunica? ¿Cuándo observamos que nuestros estudiantes están desarrollando la competencia se comunica? Aquí tenemos lo siguiente. ¿Cuándo comparten anécdotas? ¿Cuándo debaten en una asamblea? ¿Cuándo brindan explicaciones sobre una idea? ¿Cuándo opinan a favor o en contra de una idea? Cuando comparten poesías, adivinanzas, refranes y dichos, cuando dan instrucciones o cuando comparten información de un contenido, es decir, en una exposición. En ese tipo de situaciones, maestros, es donde yo voy a evidenciar el desarrollo de la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. Entonces, maestros, un ejemplo sencillito. Ya nos llegó la carta de notificación y nos dicen que el día, sería en este caso, el día 3 de octubre, pues me toca desarrollar la competencia, se comunica oralmente. Entonces, uno de los aspectos primordiales que tendré que analizar es cómo yo evidencio esa competencia. ¿Cuál va a ser mi propósito? Y aquí, pues ya tendríamos una ayuda, ¿no? Por ejemplo, digamos, hago que los niños con los cuales me va a tocar desarrollar mi actividad de aprendizaje compartan sus anécdotas. ¿Sobre qué? Digamos que esa determinada institución está de aniversario. Ya. En torno a ello giro mi actividad de aprendizaje. Y diré que propósito, los niños y niñas del cuarto grado comparten sus anécdotas sobre el aniversario de la institución. ¿Vamos viendo? O un debate en una asamblea. Propósito, los niños y niñas debatirán sobre, por ejemplo, esas fechas que vamos a ver en el calendario cívico escolar durante estas semanas. Tenemos, por ejemplo, lo que sería el combate de Angamos. Vamos a ver un ejemplo nada más, ¿no?
debaten sobre la actuación de Miguel Grau. Vamos viendo, ya voy generando mis propósitos de aprendizaje. Brindan explicaciones sobre una idea, ¿no? Por ejemplo, yo puedo mostrar ahí un determinado video, ¿no? Y a partir de ello, ellos brindan explicaciones sobre ese determinado video, sobre el determinado mensaje, que puede ser, miren, una opinión a favor o en contra. Vamos viendo, maestros. Entonces, de esa manera ya voy enfocando yo el propósito de mi actividad de aprendizaje y en consecuencia la evidencia que yo voy a mostrar al comité evaluador del desarrollo de mi actividad de aprendizaje. ¿Ya, maestros? Espero esté siendo claro hasta ahí. Sigamos avanzando. Para comunicarnos oralmente de manera eficaz, hay que considerar muchos aspectos, entre los cuales se pueden considerar los siguientes. Miren, dentro de este aspecto de la valoración, de lo que sería, por ejemplo, la calificación, aunque ese término lo utilizamos con mucho cuidado, ¿verdad? Ya no se califica, muchos nos dicen, sino se valora, ¿no? Pero utilizamos ese término para mayor comprensión. Cuando califiquemos, por ejemplo, a nuestros niños una determinada exposición, me dice que yo debería tomar en cuenta algunos aspectos. Otra vez repito, esto va a depender pues del grado en el cual yo desarrolle esa determinada calificación. Miren, ¿qué aspectos? Como por ejemplo, tener en cuenta la intención de la comunicación. Recordemos que todo texto, en este caso oral, porque ese es el ámbito en el que estamos desarrollando esta noche, ¿no? Todo texto oral debería tener una determinada intención, un determinado motivo de desarrollo, ¿no? También este texto oral que yo voy a desarrollar o que mis niños van a desarrollar debería estar organizado, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero que mis niños declamen un poema, pues haré aspectos básicos de su organización. Primero, la presentación, ¿no? El niño se presentará, mi nombre es Juan y el día de hoy voy a declamar un poema alusivo al combate de Angamos, por ejemplo. Organizar ese texto, conocer las características del interlocutor, a quién voy a dirigir esto, ¿no? ¿A quién voy a dirigir esto? ¿No? El niño dirá, por ejemplo, tal vez es una actuación a nivel institucional. Ah, ya, en mi presentación tendré que saludar a los directores, a los maestros, al padre de familia, a mis compañeros. Pero si esto es a nivel de aula, pues el interlocutor van a ser mis compañeros. Vamos viendo. Entonces, estos aspectos también son importantes. Pero con mis niños de primer grado, pues yo particularmente me enfocaré únicamente en que mis niños hablen. ¿No? No calificaré mucho su organización, su presentación, porque están en ese proceso de aprendizaje. Vamos viendo, pero con niños del sexto grado, pues tendré que ser un poco más minucioso. Por ejemplo, miren, considerar aspectos como la utilización de recursos adecuados al texto oral, ¿no? Que tienen que ver con la vocalización, por ejemplo. Ajustar el mensaje del texto al contexto o situación, ¿no? Esto, por ejemplo, un niño de quinto, sexto grado lo maneja con un poco más de detalle. En ahí ya pues evaluaré el aspecto de lo que sería la vocalización, por ejemplo, el tono, el ritmo, la entonación, el volumen. Puedo considerar, por ejemplo, el desplazamiento que un niño hace, por ejemplo, en la declamación de un poema. Vamos viendo. Entonces, nosotros tenemos que ser muy perspicaces, muy analizantes para ver cuál va a ser nuestro propósito de acuerdo al grado en el cual nos toque desarrollar nuestra actividad de aprendizaje. ¿Ya, maestros? Entonces estamos dando estas pastillas de manera general para que nosotros entendamos en caso nos toque desarrollar la competencia, se comunica de diversas maneras. ¿Ya, maestros? De acuerdo, obviamente, al nivel, al grado que nos toque desarrollar nuestra actividad de aprendizaje. Ahora, nos imbuimos mucho más de manera específica, ¿no? ¿Cuáles son los procesos didácticos que se consideran en la competencia se comunica oralmente en su lengua materna? Son 3 momentos, maestros. Antes de la comunicación, lo diré así, ¿ya? De manera genérica, porque estos son términos que se diversifican. Si yo, por ejemplo,
quiero que mis niños cuenten una anécdota, diré así, antes de la anécdota, durante la anécdota, después de la anécdota. Pero si quiero que mis niños, por ejemplo, declamen un poema, por ejemplo, diré así, antes de la declamación, durante la declamación y después de la declamación. O si quiero que mis niños expongan, pues diré antes de la exposición, durante la exposición y después de la exposición. ¿Vamos viendo, maestros? Entonces, los procesos didácticos que me ayudan a desarrollar la competencia se comunica, pues son tres momentos importantes. Antes, durante y después, ¿no? Antes de la comunicación, durante la comunicación y después de la comunicación. ¿Ya, maestros? Esos tres momentos específicos. Ahora sí, vayamos al aspecto disciplinar. Entonces, antes del discurso, por ejemplo, en estas diapositivas considero ello, ¿no? Esta denominación, antes del discurso. ¿Ya? En el ejemplo de la actividad de aprendizaje que voy a mostrar, utilizo otra terminología, como por ejemplo, antes de la presentación. ¿Vamos viendo? A manera de ejemplo. Entonces, miren, antes de emitir el discurso, antes de que mis niños, por ejemplo, expongan, declamen o cuenten una anécdota, ¿cuáles son los pasos que debemos hacer en ese momento? ¿Qué me dice la teoría? Me dice, antes de participar en un diálogo, debate o exposición, siempre tomemos en cuenta lo siguiente. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Miren, me dice el propósito. ¿Ya? El propósito. Siempre en el aspecto de esta competencia, cuando mis niños quieran hablar o nosotros generemos ese ambiente para que nuestros niños hablen, expongan, debatan, compartan o declamen, siempre nosotros tenemos que analizar el aspecto del propósito. ¿Ya? Ahora, recordemos, por ejemplo, que un aspecto básico a nivel de primer grado del contexto en el cual yo trabajo será ayudar a que mis niños organicen sus ideas, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero trabajar el aspecto del ejemplo que les ponía, de desarrollar una anécdota a partir del aniversario de la institución, que mis niños cuenten una anécdota a partir de la actividad institucional del aniversario, pues tendré que yo ayudar a que mis niños organicen sus ideas, ¿no? Pues, qué va a decir en un determinado momento? ¿Qué después de eso dirá? Y cómo finalizará su discurso. Por eso, antes del discurso me dice el propósito que yo tengo, ¿no? La organización de las ideas. Tengo que ayudar a que organicen sus ideas, ¿no? Y tomar en cuenta el auditorio o el interlocutor. ¿A quién va a ser dirigido este determinado discurso, esta determinada comunicación? Y por último, el tema, ¿no? El tema en base al cual va a girar esta determinada, lo diré así, este determinado momento oral, en la que los niños se expresan, dialogan, comentan, hablan. ¿Vamos viendo? Entonces, eso es lo que tengo que tomar en cuenta. Propósito, la organización de las ideas, el auditorio o el interlocutor a quien vamos a dirigir ese texto oral y el tema en el cual se va a desarrollar. ¿Ya? Aspectos puntuales. Estamos en el primer momento, que sería antes del discurso, antes de la declamación, antes de la presentación, antes de la narración. Vamos viendo antes. ¿Ya? Eso es lo que se hace antes. Sigamos avanzando. Luego llegamos al proceso didáctico número 2, ¿no? Que sería durante el discurso. ¿A qué hace referencia esto, profesor? Mire, me dice lo siguiente, ¿no? En este segundo proceso didáctico miren, se busca poner en práctica la organización de las ideas, ¿no? Antes del discurso, yo preparé mis ideas. Ahora, todo lo que he preparado, aquí lo tengo que plasmar en este segundo momento, en este segundo proceso didáctico. Vamos viendo durante el discurso. Por eso me dice, este segundo proceso didáctico se busca poner en práctica la organización de las ideas. ¿Según qué? Según el propósito y el público o auditorio a quien dirijo esas determinadas ideas, ¿no? Y aquí, miren, tenemos que tomar en cuenta aspectos puntuales como la presentación del tema,
iniciar el diálogo, debate o exposición. ¿Vamos viendo? Porque aquí ya es donde se ejecuta ese texto oral. Diversos textos orales. Un diálogo, una declamación, la narración, un intercambio, un debate, por ejemplo. ¿Ya? Aspectos puntuales, la presentación del tema. Ahora, me dice que también en este momento tengo que desarrollar el tema. Durante el diálogo, la presentación o el debate o la exposición. Y por último, en esta parte, también tendría que cerrar o terminar ese texto oral, ¿no? Cerrar el tema durante el diálogo, el debate o la exposición. ¿Vamos viendo, maestros? Ya hemos visto dos momentos. Proceso didáctico antes, proceso didáctico durante. Antes del discurso, durante el discurso. Y ahora pasemos a la parte final, que sería, en este caso, el tercer momento del proceso didáctico que sustenta, ¿no? Vamos a ver, que sería después del discurso. ¿Qué hago después de que mis niños hayan expuesto, por ejemplo? O de que mis niños hayan declamado una determinada poesía, ¿no? En este tercer momento, maestros, este tercer momento, que sería después del discurso, se sustenta en la revisión o reflexión de lo emitido o escuchado. Entonces, si mis niños, por ejemplo, van a contar una anécdota, pues esa anécdota, en este tercer momento del proceso didáctico, que sería después del discurso, pues yo tengo que revisar, ¿no? Diré, por ejemplo, con niños del sexto grado, ejemplo, ¿no? Se presentó adecuadamente y mis niños dirán, no, le faltó, por ejemplo, saludar al profesor. No dijo su nombre completo. ¿Vamos viendo? Pero con niños del primer grado, ¿cómo yo puedo reflexionar? Les diré, ¿qué les gustó más de la anécdota de su compañero Juan? ¿Vamos viendo? Siempre adecuar estos aspectos. Pero ¿cuál es la esencia de este tercer momento didáctico? De que en este tercer momento, que es después del discurso, lo que tenemos que ver es la revisión de ese texto oral y la reflexión sobre lo que hemos escuchado, sobre lo que se ha narrado, sobre lo que se ha declamado. ¿Ya, maestros? Listo. Estos serían los tres momentos, ¿no? Los tres procesos didácticos que me ayudan a desarrollar a mí la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. Antes, durante y después. Ahora pasemos al aspecto práctico. Aquí está, maestros, ¿no? Yo les voy a brindar un reto, maestros. Yo aquí tengo una propuesta de actividad de aprendizaje prediseñada en donde le falta aspectos como, por ejemplo, los procesos pedagógicos como la motivación, saberes previos y demás. Yo los reto, maestros, a que ustedes puedan completar esta actividad de aprendizaje para que vayamos practicando poco a poco. ¿Ya, maestros? Pero me enfoco en lo que hemos trabajado esta noche, que serían los procesos didácticos. ¿Ya? Y miren, generalmente, maestros, y aquí también hay una discusión, pues seguro que nosotros también hemos oído distintas versiones, ¿no? Hay dos posiciones, ¿no? La primera posición que dice que los procesos didácticos se deberían desarrollar en este proceso pedagógico, que es la gestión y acompañamiento del aprendizaje, ¿no? Entonces, esa es la primera posición. Pero hay maestros, docentes, capacitadores que dicen que los procesos didácticos, pues yo los puedo desarrollar en cualquier momento, hasta el mismo momento de la motivación. Ahora, por una situación, creo yo, de orden, de mejor estructura de presentación de nuestra actividad de aprendizaje, yo les sugeriría, otra vez es una sugerencia nada más, los que van a tomar la última decisión son vosotros, maestros, de acuerdo a la experiencia y seguro a distinta información que ustedes están revisando. ¿Ya, maestros? Entonces, yo les sugiero que consideremos esta parte de los procesos didácticos en esta parte que sería la gestión y acompañamiento del aprendizaje. Y es ahí donde yo voy a plasmar este ejemplo. ¿Ya? Miren, el título de mi actividad de aprendizaje es la siguiente, ¿no? Declamamos una poesía. ¿Ya? Grado primero, sección A, ciclo 3. Ya está. Aquí está el estándar
de la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. ¿Qué datos más tenemos? Tenemos, por ejemplo, el área, estamos trabajando en referencia al área de comunicación, la competencia se comunica oralmente en su lengua materna y las capacidades. Yo consideré todas las capacidades. Aquí también, maestros, hay una discusión, ¿no? Hay una discusión, lo diré así, teórica. Hay algunos maestros que dicen que nosotros en una actividad de aprendizaje no vamos a poder desarrollar todas las capacidades. Pero hay una segunda posición que dice que en una actividad de aprendizaje sí se desarrollan de manera intrínseca todas las capacidades. Yo particularmente me quedo con esa segunda opción, con esa segunda opinión, con ese segundo punto de vista, que generalmente en una actividad de aprendizaje, pues de manera, lo diré así, sutil, desarrollamos todas las capacidades. El ejemplo que estamos haciendo es declamamos un poema. Obtiene información del texto oral. Mis niños del primer grado, a partir de esa determinada poesía que van a declamar, ¿obtendrán información de ello? Por supuesto que sí, porque ellos me dirán, profesor, mi poema trata sobre la primavera. Uy, obtengo información. Miren, infiere e interpreta información del texto oral. Si yo les pregunto a mis niños del primer grado, niños, ¿qué les pareció en este caso el poema? Unos me dirán, es muy bonito. Otros me dirán, profesor, ahí falta alguna determinada información. Segunda capacidad, infiere e interpreta información del texto oral. ¿Lo logra? Por supuesto que sí, ¿no? ¿Qué más tenemos? Otra capacidad, adecua, organiza y desarrolla ideas de forma coherente y cohesionada. Para que mis niños declamen un poema, obviamente ellos van a tener que organizar sus ideas, ¿verdad? Van a tener que preparar una presentación, van a tener que leer el poema, organizarlo y declamarlo. ¿También consideré esta capacidad? Claro que sí. ¿Qué más me dice? Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. Mis niños intentarán, por ejemplo, modular la voz. Por supuesto que sí. ¿Intentarán, por ejemplo, hacer gestos? Estoy seguro que sí. ¿Vamos viendo? También, miren, englobaría esta capacidad. ¿Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores? Claro que sí. ¿Por qué? Porque mis niños, cuando declamen el poema, van a declamarlo a un determinado auditorio, que van a ser sus compañeros. Obviamente ellos van a tener una posición. ¿Vamos viendo? Yo particularmente me quedo con esa segunda opción, en donde se menciona que deberíamos considerar todas las capacidades en una actividad de aprendizaje, porque desarrollamos todas. Ahora, pues es muy distinto que evaluemos todas. Difícil. De ahí sí, pues evaluaré una o dos capacidades, nada más. En este caso, por ejemplo, miren, mis criterios de evaluación son los siguientes. Declama poesías con buena entonación, pronunciación y usando mímica. ¿Vamos viendo? Aspecto puntual, nada más. Y emplea recursos no verbales como gestos y movimientos corporales para expresar sus emociones. Ya no tomo en cuenta la organización de las ideas, por ejemplo, que en el fondo, pues sí la va a tener que organizar, pero para yo poder evaluar en un promedio de 90 minutos es complicado. Vamos viendo, maestros. Por eso, yo les sugiero que tratemos de siempre tratar de contextualizar y dirigir a un aspecto específico nuestra actividad de aprendizaje. Recordemos que tenemos como máximo 60 minutos nosotros en nuestra sesión demostrativa, nada más. Ya está. Aquí se habla un poco del aspecto del enfoque transversal, que es importante. En esta propuesta de estructura hay una descripción de la situación de aprendizaje, pero aquí nos vamos. El propósito de la actividad de aprendizaje. ¿Cuál sería mi propósito? Declamamos una poesía. ¿Vamos viendo? Y aquí hay datos como, por ejemplo, ¿qué necesito? ¿Qué aprenderán mis niños? Algunos datos, ¿no? Complementarios. Y ahora sí, sin más rodeos, nos vamos a esta parte. Y llegamos al proceso al proceso pedagógico de gestión y acompañamiento. Y en este proceso pedagógico de gestión y acompañamiento es donde yo he considerado mis procesos didácticos. Miren, antes de la presentación, ¿de qué? Del poema. ¿Qué va a suceder? Miren, los niños y niñas, dice, leen la poesía una y otra vez hasta entenderlo.
es importante saber qué transmite el autor de la poesía al escribirlo, qué sentimientos y emociones evoca. Escogen un poema. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para el desarrollo de esta actividad de aprendizaje dentro de la competencia se comunica, ¿no? Les presentaré, por ejemplo, en el caso de este ejemplo, dos poesías, ¿no? Dos poemas. La primera que titula La primavera besaba, ¿no? Y la segunda que titula Primavera. Entonces mis niños leerán y como voy a trabajar en grupos, cada grupo elegirá el poema que más le agrade. ¿Vamos viendo? Antes de la presentación de la declamación. ¿Qué más puedo hacer? Mire, dice, realizan una lectura pausada a la poesía, ¿no? Ya después de su elección de uno de estos poemas, pues empezamos a leer de manera detenida, grupo a grupo, el poema que los estudiantes han elegido. Luego, parafrasean verso por verso y luego por estrofa para comprender su mensaje. Vamos viendo aspectos preparativos antes de la presentación. Recordemos, son tres momentos, antes, durante y después. Estamos en los aspectos antes de la presentación. Luego dice, mira, memorizan estrofa por estrofa en grupo. Vamos viendo. Yo con mis niños es un aspecto recurrente que yo vengo trabajando durante todo el año, ¿no? Yo trabajo en grupos, ¿no? Tengo 16 niños y cada uno de mis grupos está conformado por 4 integrantes. Tengo 4 grupos y por 4 integrantes, que en total hacen mis 16 niños, ¿verdad? Entonces, de esa manera. Entonces, a cada grupo que elige un determinado poema, pues va a tener que leer y en consecuencia memorizar. Esto lo ponemos entre comillas, ¿no? Porque este término memorizar también lo tenemos que hablar con mucha delicadeza, porque hasta eso puede el jurado, nuestro comité de evaluación, tomar en cuenta. Porque recordemos que dentro de este enfoque por competencias, el memorismo no es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Podemos o no estar de acuerdo con ello, es discusión de otro momento, ¿verdad? Yo particularmente estoy convencido de que el aspecto del memorismo es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Pero esto lamentablemente colisiona con lo que sugiere el ministerio, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Aspectos antes de la presentación. Realizan movimientos moderados del cuerpo para expresar el mensaje, ¿no? Entonces les diré, niños, pueden hacer como ejemplos, ¿no? De esta manera, pueden desplazarse así, porque ellos son los que van a declamar el poema, ¿ya? Y esos serían los aspectos antes de la presentación, a los aspectos preparativos. Llegamos al momento durante la presentación, ¿ya? Durante la presentación. ¿Qué se hace durante la presentación? Según este ejemplo, aquí está. Declaman en grupo, con ritmo, la expresión verbal y paraverbal. Aquí ya es el momento de expresar, de hablar, ¿no? Y en este caso de declamar el poema que ellos han ido memorizando, que en primer momento han elegido y que han ido memorizando, ¿no? Por eso dice, ¿qué se hace aquí? Se invita a declamar por grupo, pronunciado cada verso en forma coral, ¿no? Grupo Jesús, empieza a declamar el primer verso del poema que eligió. Entonces los niños, ¿no? Entre ellos dirán, ya, juntos empiezan a declamar, ¿no? Esa lectura coral que tal vez en algún momento lo hemos practicado, ¿no? ¿A qué se refiere la lectura coral? Cuando los niños, de manera sincronizada y conjunta, pues leen un determinado texto, ¿ya? En el caso de este ejemplo, ese determinado poema. Ahora, me dicen, ¿qué más puedo hacer en este momento? Un representante de cada grupo declama en forma individual realizando los movimientos precisos ya que deben tener coherencia con lo que van diciendo. Entonces le diré, del grupo Jesús un representante, del grupo Diamante otro representante, del grupo Gato otro representante y del grupo Exploradores un representante, ¿no? Entre ellos van a elegir a uno de sus representantes para que declame el poema, ¿no? Una sugerencia que yo les puedo hacer, maestros, es que si, por ejemplo, creo yo que si trabajan el día que ya les notifiquen y les mencionen, por ejemplo, que tienen un promedio de 2 estudiantes a más, creo que va a ser conveniente tal vez trabajar en grupo, ¿no? Porque recordemos que únicamente vamos a tener 60 minutos.
nada más. Listo, maestros, para no salirme del tema. Esto serían las actividades que se deberían desarrollar durante la presentación, durante el desarrollo de ese texto oral. Y para terminar, llegamos al tercer momento, que sería después de la presentación. Antes, durante y después, ¿no? ¿Y qué se hace después? Dice lo siguiente. Expresan sus sentimientos después de declamar su poesía ante el público. Miren, entonces aquí ya los niños dirán qué han sentido con la declamación de ese poema. Les preguntaré cuál es el mensaje, qué les pareció y demás. Y en aquí, miren, considera lo siguiente. Se explica qué es la declamación. Y el maestro, aquí en esta parte final, ya después de que los niños hayan declamado, puede mencionar un determinado concepto de lo que sería la declamación. Y aquí me considera, dice, la declamación es el arte de recitar poesías. Cuando declamamos, destacamos el sentimiento y la emoción contenidos en la poesía para así resaltar su musicalidad y rima. Se busca conmover al espectador y captar su interés. Es muy importante tener en cuenta, primero, la pronunciación, articulación de palabras en forma clara y distinguiendo correctamente los sonidos que corresponden a cada grafía o letra, la entonación o modulación de la voz y la altura de la voz a la emoción que se desea transmitir, ¿no? Es el conjunto de gestos y movimientos que ayudan a comunicar el mensaje. Entonces, en esta parte ya después de que mis niños hayan declamado, yo puedo aprovechar tal vez para, lo diré así, conceptuar qué es una declamación. Y les diré, ¿no? Que la declamación es el arte de recitar poesías, por ejemplo. Y por último, miren, también me sugiere en esta parte, que sería después de la presentación, reflexionar con algunas preguntas, tales como, ¿sabían cómo declamar una poesía? Y mis niños dirán, sí, sí sabíamos, no, o recién aprendimos, ¿no? ¿Les gustó declamar la poesía? Algunos niños dirán sí, ¿no? Y algunos niños también dirán no, ¿no? ¿Cómo declamaron su poesía? Y algunos dirán, yo levanté las manos, yo caminé, yo levanté la voz, por ejemplo. Y vamos viendo, vamos reflexionando en referencia al proceso durante la presentación. Bueno, maestros, con ello estaríamos concluyendo esta parte del desarrollo de los procesos didácticos de la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. ¿Hay alguna preguntita, inquietud, maestros? Los escucho, ¿ya? Hasta aquí, para no hacer tan larga los videos, vamos a terminar con la grabación. ¿Ya, maestros? Y viene el momento de las preguntas.